La doctrina del propio texto es esta, que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y voy a tratar de extraer esa verdad, diciendo que esto se ve en toda la obra de la gracia, de principio a fin. Quiero que pongan atención al contexto. La manera más segura de predicar sobre un texto es siguiendo la idea que el escritor inspirado quería expresar. En este lugar, Pablo ha estado hablando del abundante resultado del mal generado por un pecado, en el caso de Adán, cabeza federal de la raza. Ese primer pecado de Adán abundó terriblemente. Miren a las generaciones multitudinarias de nuestra raza que han sido absorbidas por la muerte. ¿Quién los mató a todos esos? El pecado es el lobo que ha devorado a los rebaños de hombres. El pecado ha envenenado los arroyos de la humanidad en sus fuentes y se extienden por todas partes con aguas contaminadas. En lo relativo a esto, Pablo afirma, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Primero, entonces, el pecado abundó en su efecto sobre la raza humana entera. Un pecado demolió a toda la humanidad, una falta fatal, el quebrantamiento de una ley clara y fácil, nos hizo pecadores a todos. Por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. El mandamiento que Adán quebrantó era simple, pero involucró obediencia o desobediencia a la soberanía de Dios. Todos los árboles del huerto fueron dados generosamente al feliz Adán en el paraíso. De todo árbol del huerto podrás comer. Sólo había un árbol reservado para Dios por la prohibición, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán no tenía necesidad de tocar ese fruto, ya que todos los demás árboles estaban a su disposición. No le fue negado nada que fuera realmente para su bien. Solamente le fue prohibido aquello que lo llevaría a la ruina. Todos nosotros miramos retrospectivamente a ese estado paradisíaco y desearíamos poder haber sido colocados en una posición como la de él. Sin embargo, él se atrevió a traspasar los límites de las reservas de Dios, colocándose así sobre su hacedor. Juzgó sabio hacer aquello que Dios prohibió hacer, corrió el riesgo de muerte, con la esperanza insensata de alzarse a un estado todavía más alto. Vean las consecuencias de ese pecado en todos lados. El mundo está lleno de ellas. Sin embargo, Pablo dice, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, y nos da esto como prueba de ello, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El Señor Jesús vino al mundo no solamente para quitar el pecado de Adán, sino todos los pecados que han sido cometidos con posterioridad a ese. El segundo Adán ha reparado la ruina desesperada del primero y mucho más. Por su muerte en la cruz, nuestro divino sustituto ha quitado esa miríada de pecados que han sido cometidos por los hombres desde la primera ofensa en Edén. Piensen en esto, tomen todo el cúmulo de creyentes y dejen que cada quien descargue su conciencia de la carga de su pecado. ¡Qué montaña! ¡Amontónalos! ¡Amontónalos!
se eleva tan alto como el monte Olimpo. Año tras año, los creyentes vienen y depositan sus enormes cargas en este lugar, mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¡Qué Alpes! ¡Qué Himalayas de pecado! Si sólo existieran las tuyas y las mías, hermano mío, ¿qué montañas de división harían nuestros pecados? Pero el grandioso Cristo, el don gratuito de Dios a nosotros, cuando cargó con nuestros pecados sobre su propio cuerpo sobre el madero, quitó todos esos pecados innumerables. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí hay infinita gracia para perdonar el pecado inmensurable. Verdaderamente la transgresión de uno abundó horriblemente, pero la obediencia de uno, la obediencia del Hijo de Dios, ha sobreabundado. Así como el arco del cielo excede por mucho en su alcance al globo redondo entero de la tierra, así la gracia abunda mucho más sobre el pecado del hombre. Síganme todavía un poco más adelante, cuando observo, en segundo lugar, que el pecado abundó en sus funestos efectos, destruyó completamente a la humanidad. En el tercer capítulo de Romanos, ustedes pueden ver cómo, en cada elemento de su naturaleza, el hombre está depravado por el pecado. Consideren todo el estrago que ese tirano, el pecado, ha hecho en nuestro estado natural y en nuestra herencia. El Edén está marchito, su misma ubicación ha sido olvidada. Nuestro reposo en medio de los árboles del campo, que daban sus frutos con generosidad, ha desaparecido, y Dios ha dicho: con el sudor de tu rostro comerás el pan. El campo que labramos ha perdido su espontánea producción de alimentos, espinos y cardos te producirá. Nuestra vida ha perdido su gloria e inmortalidad, pues polvo eres y al polvo volverás. Cada mujer en sus dolores de parto, cada hombre en su desgaste en el trabajo, y todos nosotros juntos en las aflicciones de la muerte, vemos lo que el pecado ha hecho por nosotros en lo relacionado a nuestros cuerpos mortales. ¡Ay! Ha ido más profundo, ha arruinado nuestras almas. El pecado ha deshumanizado al hombre, ha arrojado al suelo la corona y la gloria de su humanidad. Todas nuestras facultades están desajustadas, todas nuestras tendencias han sido pervertidas. Amados hermanos, gocémonos porque el Señor Jesucristo ha venido a redimirnos de la maldición del pecado, y Él destruirá el mal del mal. Él liberará aún a este pobre mundo de la servidumbre de la corrupción, y Él creará nuevos cielos y una nueva tierra, donde habitará la justicia. Los gemidos y el doloroso parto de toda la creación resultarán en una liberación total por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y algo más todavía. En cuanto a nosotros, somos elevados a una posición muy por encima de aquella que debimos haber ocupado si la raza hubiese continuado en su inocencia. El Señor Jesucristo nos encontró en un horrible foso y en un pozo lodoso, y no solamente nos sacó de él, sino que colocó nuestros pies sobre una roca y estableció nuestras idas y venidas. Levantados de la boca del infierno, ¿no somos elevados a las moradas del Edén?
sino al trono de Dios. La naturaleza humana redimida tiene mayores capacidades que la naturaleza humana antes de la caída. El Señor no le dijo a Adán: tú eres el Hijo de Dios, coheredero con el unigénito. Pero Él le ha dicho eso a cada creyente redimido por la sangre preciosa de Jesús. Amados hermanos, algo como el compañerismo con Cristo en sus sufrimientos no podía ser conocido por Adán en el paraíso. Él no hubiera podido haber conocido lo que es estar muerto, pero tener su vida escondida con Cristo en Dios. Bendito sea su nombre, nuestro Señor Jesucristo puede decir: y he de pagar lo que no robé. Él restauró mucho más de lo que jamás nos fue quitado, pues Él nos ha hecho partícipes de la naturaleza divina, y en su propia persona nos ha colocado a la diestra de Dios en los lugares celestiales. En la medida que el dominio del Señor Jesús es más glorioso que el de Adán antes de la caída, la humanidad es ahora más grandiosa y gloriosa que antes de la caída. La gracia ha sobreabundado tanto que en Jesús hemos ganado más de lo que perdimos en Adán. Nuestro paraíso recobrado es mucho más glorioso que nuestro paraíso perdido. Además, el pecado abundó para deshonra de Dios. Yo estaba tratando el otro día de ponerme en la posición de Satanás en las puertas del Edén para poder entender su diabólica política. Él se había convertido en el archienemigo de Dios, y cuando vio la nueva creación y percibió a dos criaturas perfectamente puras y felices colocadas en el huerto, miró con envidia y planeó maldad. Oyó que el Creador decía: el día que de él comieres, ciertamente morirás, y esperó aquí encontrar una oportunidad para llevar a cabo un asalto contra Dios. Si él podía inducir a esas nuevas criaturas a comer del fruto prohibido, colocaría su hacedor sobre los cuernos de un dilema, ya sea destruir a las criaturas que había creado, o de lo contrario, volverse falso. El Señor había dicho: ciertamente morirás, y así debía deshacer su propio trabajo y destruir a una criatura que él había creado a su propia imagen, conforme a su propia semejanza. Satanás probablemente percibió que el hombre era un ser extraordinario, con un maravilloso misterio de gloria rodeando su destino, y si podía hacerlo pecar, haría que Dios lo destruyera y así frustrar el propósito eterno. Por otro lado, si el Señor no ejecutaba la sentencia, entonces no sería veraz, y a través de todo su grandioso universo se reportaría que la palabra del Señor había sido quebrantada. O había cambiado su forma de pensar, o había hablado en broma, o se había demostrado que había amenazado con un castigo demasiado severo. En todo caso, el espíritu del mal esperaba triunfar. Era un esquema profundo y de largo alcance quitarle brillo al esplendor del Rey de Reyes. Amados hermanos, ¿no parecía como si el pecado hubiera abundado más allá de toda medida, cuando primero la mujer y luego el hombre habían sido engañados y habían despreciado a Dios? Contemplen cómo la gracia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, sobreabundó mucho más.
Dios es más honrado en la redención del hombre de lo que sería si nunca hubiera habido una caída. El Señor ha manifestado la majestad de su justicia y la gloria de su gracia en el grandioso sacrificio de su amado Hijo, de tal manera que los ángeles y los principados y las potestades se sorprenderán a lo largo de todas las edades. Se puede ver más de Dios en la gran obra del amor redentor de lo que pudo haber sido reflejado en la creación de miríadas de mundos, aunque todos ellos hubiesen estado repletos de las maravillas de la destreza divina y del bien y del poder. En Jesús crucificado, Jehová es glorificado como nunca antes. Donde el pecado abundó para la deshonra aparente de Dios, la gracia abunda mucho más para la infinita gloria de su nombre siempre bendito. Además, el pecado abundó al degradar el carácter humano. Cuán miserable es el ser humano como pecador contra Dios. Sin la restricción de la ley y la libertad de hacer lo que quisiera, ¿en qué no se convertiría el hombre? Vean cómo Pablo describe a los hombres en estos tiempos progresivos, en estos siglos de ilustración. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. La naturaleza no fue difamada para nada por Whitefield cuando dijo que, abandonado a su propia suerte, el hombre es mitad bestia y mitad diablo. No me refiero únicamente a hombres en países salvajes. Estoy pensando en gente de Londres. Hace muy poco tiempo, un cierto periódico nos dio abundantes pruebas del pecado en esta ciudad. Yo no voy a agregarle nada. ¿Podrían ser peores las bestias o los demonios? Lean la historia de la humanidad, de Asiria, de Roma, de Grecia, de los sarracenos, de España, de Inglaterra. Y si son amantes de la santidad, sentirían náuseas por el hombre. ¿Acaso alguna otra criatura, con la excepción de los ángeles caídos, se volvió alguna vez tan cruel, tan vil, tan falsa? Miren qué villanos, qué tiranos, qué monstruos ha producido el pecado. Pero ahora vuélvanse al otro lado y vean lo que la gracia de Dios ha hecho. Bajo la mano que moldea del Espíritu Santo, un hombre que recibe gracias se vuelve la obra más noble de Dios. El hombre que ha nacido de nuevo y es rescatado de la caída, es capaz ahora de virtudes a las que nunca pudo haber alcanzado antes de haber pecado. Un ser que no ha caído no podría odiar el pecado con la intensidad de aborrecimiento que se encuentra en el corazón renovado. Ahora conocemos por experiencia personal el horror del pecado, y ahora hay adentro de nosotros un instintivo estremecimiento ante el pecado. Un ser no caído no podría exhibir paciencia, pues no podría sufrir, y la paciencia tiene que hacer su obra perfecta. Cuando he leído las historias de los mártires en los primeros años de la Iglesia cristiana
y durante la persecución de la reina María en Inglaterra, he adorado al Señor, que pudo capacitar a pobres hombres y mujeres débiles para que demostraran así su amor por su Dios y Salvador. Cuán grandes cosas sufrieron por amor de Dios, y cuán grandemente lo honraron así. Oh Dios, tu gracia ha hecho del hombre un ser muy noble. Yo he sentido una gran reverencia por la humanidad santificada, cuando he visto cómo los hombres pueden cantar alabanzas en la hoguera. ¿De qué obras tan nobles han sido capaces los hombres, cuando el amor de Dios ha sido derramado abundantemente en sus corazones? Yo no creo que ni los ángeles ni los arcángeles hayan sido capaces de exhibir un carácter completo tan admirable como el que la gracia de Dios ha labrado en los hombres, que una vez fueron caídos, que Él por su gracia ha inspirado con vida divina. En el carácter humano, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Yo creo que Dios mira desde el cielo hoy y ve en muchos de los pobres y escondidos miembros de su pueblo tales bellezas de virtud, tales encantos de santidad, que Él mismo se deleita con ellos. Se complace Jehová en los que le temen. Estos son joyas tan verdaderas que el Señor los tiene en una alta estima y los aparta para sí. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Además, queridos amigos, el pecado abundó para causar gran dolor. Trajo consigo una larga serie de aflicciones. Los hijos del pecado son muchos, y cada uno de ellos genera lamentos. No podemos intentar medir los oscuros abismos de dolor que se han abierto en este mundo desde la llegada del pecado. ¿Acaso no es un lugar de lágrimas, sí, un campo de sangre? Sin embargo, por una alquimia maravillosa, por medio de la existencia del pecado, la gracia ha producido un nuevo gozo, sí, más de un nuevo gozo. El gozo calmo y profundo del arrepentimiento debe haber sido algo desconocido para la inocencia perfecta. Esta genuina perla del oriente no se encuentra en los ríos del Edén. Sí, y ese gozo que se encuentra en el cielo en la presencia de los ángeles del Señor en relación a los pecadores que se arrepienten, es una cosa nueva que nació a partir de la caída. Dios mismo conoce un gozo que no podía haber conocido si no hubiera habido pecado. Contemplen con un asombro lleno de lágrimas al grandioso Padre cuando recibe a su Hijo pródigo y clama a todos los que le rodean: comamos y hagamos fiesta, porque este mi Hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oh hermanos, ¿cómo podría el amor todopoderoso haber sido victorioso en la gracia si no hubiera existido el pecado al cual combatir? El cielo es más cielo para nosotros, pues allí cantaremos acerca de ropas lavadas y emblanquecidas en la sangre del Cordero. Dios tiene mayor gozo en el hombre, y el hombre tiene mayor gozo en Dios, debido a que la gracia sobreabundó sobre el pecado. Ahora nos estamos adentrando en aguas profundas. ¡Cuán verdadero es nuestro texto! Una vez más, el pecado abundó para obstaculizar el reino de Cristo.
Yo creo que el designio de Satanás al conducir a los hombres al pecado al principio fue prevenir la supremacía del Señor Jesucristo como hombre y Dios en una persona. No lo expongo como una doctrina específicamente enseñada por la Escritura, mas sin embargo me parece una probable verdad que Satanás vio anticipadamente que la brecha que se abrió en el cielo por la caída de los ángeles iba a ser llenada por seres humanos, a quienes Dios colocaría cerca de su trono. Satanás pensó ver ante él a los seres que tomarían los lugares de los espíritus caídos, y los envidió. Él sabía que fueron hechos a imagen del unigénito, el Cristo de Dios, y lo odió porque vio unidas en su persona a Dios a quien aborrecía y al hombre a quien envidiaba. Satanás disparó al segundo Adán a través del pecho del primer Adán. Quiso derrocar a quien venía, pero a pesar de su insensatez, el Señor Jesucristo, por la gracia de Dios, es ahora exaltado más alto de lo que nosotros podríamos concebir que pudiera haber sido exaltado si no hubiera habido pecado que cargar, ni redención que llevar a cabo. Jesús, herido y sacrificado, está rodeado de mayor esplendor que antes. Oh Rey de reyes y Señor de señores, varón de dolores, entonamos aleluyas en tu honor. Todos nuestros corazones palpitan y se entregan a ti. Te amamos más que a nadie. Tú eres aquel al que alabaremos por siempre y para siempre. Jesús no está sentado en un trono precario en el imperio del amor. Cada uno de nosotros quiere mantener su derecho con el último pálpito de nuestros corazones. Rey de reyes y Señor de señores, aleluya. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para la gloria del unigénito Hijo de Dios.